Hoy día voy a hablar, hoy día voy a hablar de este paper que salió en el número de abril en el VGA, que es el uso de morfina intratecal no previene el desarrollo de dolor crónico postoperatorio en pacientes sometidas a cirugía cesárea electiva. Este fue un estudio aleatorizado, controlado. Este es el primer autor, Ashish Subedi. Él trabaja en Nepal, tiene 47 publicaciones, súper variado lo que ha publicado. Él es anestesiólogo, trabaja en el Koirala Institute of Health Science, como ya anteriormente había dicho, en Nepal. Él tiene un fellowship en dolor de Tailandia y tiene también un research training de la Universidad de Harvard. Y abajo están las publicaciones indexadas en PubMed, que son 22. A modo de introducción, esto ya lo había hablado en un journal club previo, pero para tener un poco de conciencia qué significa el dolor crónico postquirúrgico, se define con 4 puntos. El primero es aquel que se origina o aumenta luego de una cirugía, persiste por más allá del tiempo de reparación normal del tejido, que es el punto de corte son 3 meses, está circunscrito al campo quirúrgico o una área referida, por ejemplo, un dermátomo, y el punto final es que las otras causas de dolor han sido excluidas, como por ejemplo una infección o una recurrencia tumoral. Esta tabla también la había mostrado previamente. Tan solo quiero destacar acá la incidencia de dolor crónico post-cesárea, que está destacado en rojo, es la tercera fila, que puede llegar hasta una incidencia de un 55% de los pacientes. La reportada en promedio son entre un 10 o un 20%. La literatura en la actualidad es escasa en cuanto a las medidas preventivas para evitar la transición del dolor agudo a un dolor crónico postquirúrgico en este tipo de cirugía. Y esta tabla también la había mostrado previamente. Es una revisión súper buena con respecto a la estratificación de riesgo de los pacientes que están susceptibles de desarrollar dolor crónico postoperatorio. Y en toda la cirugía y también en la cesárea, uno de los factores es que los pacientes tengan un mal manejo del dolor en el periodo agudo. Acá está la guía y esto también me gustaría discutirlo un poco después porque creo que la conducta la conducta no es uniforme con respecto al manejo de la analgesia de los pacientes sometidos a cesárea en esta institución. Algunos ponemos morfina, otros no ponemos. Creo que va a quedar un poco para la discusión. Pero la recomendación actual es que uno pudiese ocupar el uso de morfina intratecal en las dosis varían, pero no más allá de 150 microgramos, porque no hay un mayor beneficio con respecto a la analgesia y estoy agregando efectos colaterales. En el estudio que voy a presentar, ellos mencionan este trabajo, que era como el único que mencionaban un poco más fuerte con respecto al uso de morfina intratecal en pacientes sometidos a cesárea. Y este fue un estudio observacional prospectivo, y específicamente en este estudio que ellos mencionan, había una disminución de casi un 50% del dolor crónico postoperatorio en pacientes quienes recibían morfina intratecal. Entonces, el objetivo del trabajo, propiamente tal, se divide en objetivos primarios y objetivos secundarios. El objetivo primario de este trabajo fue que el comparar la morfina con respecto a placebo y ver cuál era el desarrollo del dolor crónico postoperatorio a los 3 meses posterior a la cirugía. Y dentro de los objetivos secundarios del trabajo fue, uno, ver la incidencia de dolor crónico postoperatorio 6 meses o cesárea, evaluar la severidad de este dolor, tanto a los 3 y 6 meses, y evaluar cómo interfería este dolor en la vida de los pacientes también en ese periodo de tiempo, de 3 a 6 meses. La hipótesis de trabajo, por lo tanto, era que al ocupar morfina intratecal, esto tendría un efecto en una reducción de la incidencia de dolor crónico persistente posterior a la cesárea. Dentro de los métodos, este fue un estudio unicéntrico hecho en el Koirala Institute of Health Science. Fue un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado. Fue aprobado por el comité institucional de allá y fue registrado también en el Clinical Trials. En cuanto
A la población, los criterios de inclusión, se incluyeron 290 pacientes mayores de 18 años con embarazo único, que fuesen solamente ASA2 y que estaba planeada una cirugía cesárea electiva bajo una anestesia neuroaxial, una anestesia espinal. Y estos son los criterios de exclusión, que no voy a entrar en mayor detalle, están ahí. En cuanto a la recolección de los datos, se tomaron las características basales de los pacientes, la edad materna, el peso, la talla, el índice de masa corporal, la edad gestacional, si tenían o no cicatriz cesárea anterior, y si tenían o no dolor crónico preexistente, porque también ese es uno de los factores de riesgos, uno de los factores de riesgo para que el paciente finalmente desarrolle dolor crónico en el periodo postquirúrgico. Y en cuanto a las escalas, se hizo una escala de nivel socioeconómico, se midió el nivel de ansiedad y el nivel de catastrofización. En dolor crónico, la patología psiquiátrica es súper prevalente y pacientes que son más ansiosos o que tienen trastornos depresivos o que tienen esta idea de catastrofización, que todo va a ser peor en el futuro, tienen peor outcome versus un paciente que está psicológicamente más estable. Y también se vio la sensibilidad preoperatoria al dolor con este algómetro, en el cual se vio el dolor a la presión, se vio el umbral y la tolerancia a la presión. Se midió el dolor con esta escala numérica del dolor, que muchas veces le decimos EVA, pero es la escala numérica del dolor, con esta escala que todos sabemos de 11 puntos, de 0 siendo la inexistencia de dolor hasta el dolor máximo, que es de 10. Y también se midió la satisfacción de los pacientes, de altamente satisfecho hasta muy insatisfecho. Entonces se randomizaron los dos grupos. Un grupo recibía la morfina intratecal, otro grupo recibía placebo, como pueden ver acá en el diagrama. En la randomización, finalmente, a qué grupo pertenecía cada paciente, se le entregaba un sobresellado al asistente de anestesia, que no formaba parte del estudio, pero que sí preparaba la solución a ser inyectada. Los ciegos eran el equipo médico, los investigadores y los pacientes. Y al igual que el manejo que nosotros hacemos acá con respecto a las cesáreas, monitorización estándar, Compani, electrocardiograma, saturación, y el anestesiólogo funcionaba a nivel de L3, L4 o L4, L5, y se administraba bupivacaína, ellos tenían al 0.5% hiperbárica, se inyectaban 11 miligramos, 10 microgramos de fentanil, y dependiendo de qué grupo pertenecía al paciente, eran o 100 microgramos de morfina, en un volumen de 0.1 ml, o se inyectaba 0.1 ml de suero fisiológico. Se comenzaba la cesárea cuando al menos el paciente tuviese un nivel T6 para arriba, y el manejo hemodinámico se hacía un manejo estándar. Ellos podían ocupar efedrina o fenilefrina según la discreción del anestesiólogo, y se coadministraba ringelactato en un volumen de 10 ml por kilo luego de la anestesia espinal. En cuanto al manejo analgésico de las primeras 24 horas, el gine infiltraba la vía operatoria con bupivacaína al 0.25%, 15 ml por lado, o sea, tanto a nivel superior como el inferior, y se le dejaba al paciente ketorolaco y paracetamol en dosis habituales. Posterior a las 24 horas, cuando ya el paciente podía tener vía oral, se le dejaba antiinflamatorio, que era el aciclofenaco, que no lo tenemos acá, o por lo menos yo nunca lo he manejado, y paracetamol en dosis habituales. En cuanto al manejo analgésico, en las primeras 48 horas, todos los pacientes podían recibir morfina. Se cargaba al paciente 2 miligramos cada 5 minutos hasta obtener un EVA menor o igual a 3. Se midió la escala numérica del dolor, tanto en reposo como dinámico, a las 2, 6, 12, 24 y 48 horas. Además, se hacía una medición del área de hiperalgesia, que se medía a las 48 horas post-cesárea, con filamento de von Frey, y también se medía la satisfacción a las 48 horas, con la escala de 1 a 5, desde altamente satisfecho hasta muy insatisfecho.
Luego del alta, el paciente quedaba con antiinflamatorios, paracetamol, y SOS quedaba con tramal. 8 semanas post cesárea se hacía esta escala de medición de presión, y para ver el outcome primario y secundario se le llamaba al paciente a los 3 y 6 meses post cesárea, y en el caso de que el paciente reportase dolor, se hacía el BPI. El BPI es el Brief Pain Inventory, y este tiene 4 puntos que miden el dolor propiamente tal. Uno le pregunta al paciente, y esto generalmente uno lo hace en la consulta de dolor: ¿cuál ha sido su peor dolor en las últimas 24 horas? ¿Cuál ha sido el mínimo? ¿Qué dolor tiene en promedio? Y lo otro es cuánto dolor tiene justo cuando uno llama al paciente. Eso está destacado en rojo acá. Se ve un poco chico, pero me tienen que creer un poco. Y lo otro es ver cómo interfiere el dolor en la vida del paciente. Y acá en general uno le pregunta en cuanto a la actividad, al ánimo, a la capacidad de caminar, a cómo se desempeña en el trabajo, etc. Cómo interfiere en la vida del paciente. Entonces, nuevamente repasando los resultados primario y secundario. El primario era ver la proporción de pacientes que tenía dolor crónico posoperatorio luego de 3 meses post cesárea, y los secundarios, el dolor crónico posoperatorio a los 6 meses post cesárea, y el valor del BPI a los 3 y 6 meses. En cuanto al tamaño muestral y el análisis estadístico, este es el primer estudio que había mencionado con respecto al uso de morfina intratecal, que este había sido un estudio observacional prospectivo. Y ellos vieron que en el grupo que recibía morfina, el 28% de los pacientes desarrollaba dolor crónico postoperatorio a los 3 meses, versus un 46% del grupo que recibía solución fisiológica, que no había recibido la morfina. Entonces, acorde a este trabajo, con el fin de detectar esta diferencia entre los grupos, con un poder de 80% y un alfa de 0.05, se dictaminó que se necesitaban 123 pacientes por grupo, asumiendo una pérdida de 15%. El total del tamaño muestral debiese ser 290 pacientes. Se ocupó el programa STATA. La normalidad de los datos se evaluó mediante la visión del histograma, y luego se confirmaba con el test de Shapiro. Los datos con distribución normal se hacía T-Student, y los de distribución no normal se hacía Program-Whitney, y la proporción se evaluaba mediante 2 tests, chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según correspondiese. El efecto del tratamiento en la incidencia de dolor crónico posoperatorio se presentó como OR, con 95% de intervalo de confianza, y para los valores de dolor dentro de las primeras 48 horas se calculó el área bajo la curva, y el dolor promedio ponderado en el tiempo, se dio el dolor promedio ponderado en el tiempo durante las primeras 48 horas para cada paciente. Un P menor de 0.05 fue considerado estadísticamente significativo. Entonces entremos de lleno en los resultados. Esto para ver el objetivo primario, y es el diagrama de flujo. Se vio que 343 pacientes eran potenciales para ser reclutados. Finalmente se excluyeron 53, se randomizaron 290, y se dividieron en el grupo morfina y en el grupo solución fisiológica, 145 y 145 por lado. En el grupo morfina se perdieron 6, y en el grupo placebo o solución fisiológica se perdieron 8. Finalmente se analizaron 139 pacientes en el grupo morfina para el outcome primario, y 137 pacientes en el grupo solución fisiológica. Esta es la primera tabla. Tan solo quiero destacar acá que los grupos eran comparables con respecto a sus características generales, en cuanto al nivel de ansiedad y depresión también, y también en cuanto al score de catastrofización y el umbral al dolor, que se medía con el algómetro. No hubo diferencia entre los grupos. En cuanto a los datos postquirúrgicos, lo único que fue distinto acá era el dolor en reposo y dolor en movimiento hasta las 48 horas. Hay una diferencia entre los grupos, y también en cuanto al uso de morfina. Es bastante, estadísticamente es significativo, pero
pero clínicamente, no sé, pues el grupo de morfina ocupó 6 miligramos versus el grupo de solución fisiológica de 8 miligramos. No, no es tan relevante, al igual que el score de dolor. Y en cuanto al score de depresión, no hubo diferencias entre los grupos. Acá está, en cuanto al outcome primario, está la incidencia de dolor crónico posoperatorio a los 3 meses, que en el total de los pacientes fue un 18%. Ahora, si dividíamos en los dos grupos, un 19% tenía dolor crónico posoperatorio en el grupo morfina y un 18% en el grupo placebo. No hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y lo mismo pasó a los 6 meses. Un 15% total de los pacientes tenía dolor crónico posoperatorio, un 17% en el grupo morfina y 14% en el grupo placebo, sin haber una diferencia estadísticamente significativa. Y lo otro que también era importante, en el grupo que tenía dolor crónico postoperatorio, tanto los 3 y 6 meses, no hubo una diferencia en cuanto a la intensidad del dolor y tampoco una diferencia en cuanto a cómo el dolor interfería en la vida de los pacientes. A modo de discusión, el ocupar o no morfina en este trabajo no afectaba la incidencia de dolor crónico postoperatorio tanto a los 3 y a los 6 meses, y tampoco en el BPI. Sin embargo, sabemos que el dolor crónico post-cesárea o en general post-cirugía afecta de forma variable dependiendo del tipo de paciente, tipo de cirugía, etcétera, pero específicamente en la cesárea, más o menos como anteriormente había dicho, un 10% de los pacientes, lo cual tiene un impacto en la calidad de vida del paciente, en su salud y eventualmente en el cuidado del bebé. Sabemos que el dolor severo postoperatorio, en el periodo agudo, podría tener una injerencia en el desarrollo del dolor crónico postquirúrgico. Entonces, de ahí la idea de, con la administración de morfina intratecal, tenemos un buen control del dolor en el periodo agudo y tendría un impacto eventual en el desarrollo del dolor crónico postoperatorio, siendo que no fue demostrado en este estudio. Lo que sí destacaban ellos que en este único estudio, que era observacional prospectivo, ellos se habían encontrado una disminución del dolor crónico postoperatorio, bastante importante, un OR de 0.4. Sin embargo, no habían encontrado una diferencia en cuanto a la intensidad del dolor agudo. Y específicamente en este estudio no dan las razones del por qué no hubo un impacto en el manejo del dolor agudo cuando ocupaban morfina intratecal. Las razones eventualmente para no encontrar una diferencia cuando uno ocupa morfina intratecal versus solución fisiológica es que todos los pacientes recibieron una analgesia multimodal y también recibieron fentanil intratecal. Entonces eso eventualmente podría impactar en el periodo agudo, en el manejo de este dolor. Y lo otro es que la morfina no tiene por qué tener un rol a largo plazo, sino que eventualmente solamente tendría un efecto más inmediato, un efecto temporal. Y acá está este concepto que si uno no se dedica a dolor, muchas veces lo tiene un poco como olvidado, es la sensibilización, que podría ser una de las génesis del dolor crónico postoperatorio. Y la sensibilización se define como un aumento de la respuesta a las neuronas nociceptivas ante un estímulo normal y o un reclutamiento de una respuesta a un estímulo que normalmente es subumbral. Esta sensibilización se puede producir tanto a nivel periférico como a nivel central. Y clínicamente, ¿cómo se puede manifestar esto con la hiperalgesia? Y acá está la hiperalgesia primaria, que es donde, la zona donde tengo la injuria, como está destacado acá en rojo, el paciente tiene una hiperalgesia. Si yo toco esa zona, le va a doler. Pero si toco las zonas circundantes, eso ya no es hiperalgesia primaria, sino que es hiperalgesia secundaria. En la zona donde está eh, alrededor de la injuria, pero que en un tejido sano, igual el paciente puede manifestar dolor. Esta hiperalgesia secundaria estaría secundario a la sensibilización a nivel central. Y eventualmente estaría implicada en el desarrollo del dolor crónico postoperatorio. Este proceso de sensibilización ha sido estudiado en animales, en los cuales se le ha inyectado morfina a nivel intratecal, y esto tendría un efecto inhibitorio en la nocicepción en el asta dorsal.
Sin embargo, este efecto que tendría la morfina a nivel del asta dorsal no está muy claro si es que efectivamente tendría un efecto en la sensibilización. No se sabe si 100% si lo atenúa, porque hay datos muy, muy conflictivos. Y lo otro que es importante a destacar también en el trabajo es que si bien es cierto, como yo anteriormente había dicho, la única diferencia que encontraron fue en el periodo agudo de las primeras 24-48 horas en cuanto a la intensidad del dolor y el consumo de opioides, de morfina. También el grupo que recibía morfina intratecal tenía una mayor área de hiperalgesia. Sin embargo, esto no fue significativo estadísticamente. Pero se encontró un leve aumento de la hiperalgesia en el grupo que tenía la morfina intratecal. Entonces ahí está la duda si es que eventualmente podría tener un rol la hiperalgesia inducida por opioides, incluso cuando se administra son solo una dosis a nivel intratecal. El otro estudio que ellos destacaban también era este, en cuanto a cómo afectaba la morfina intratecal a la calidad de vida 6 meses posterior a una cirugía, ya sea de cadera o de rodilla. Y la morfina intratecal no mejora la calidad de vida a los 6 meses post cirugía. Las limitaciones de este trabajo son principalmente 5. Uno es que, como la frase gringa, one size doesn't fit all, acá eventualmente lo que podría ser interesante de ver es qué pacientes efectivamente están en mayor riesgo de desarrollar dolor crónico postoperatorio, y en estos pacientes ver cómo actúa efectivamente la morfina intratecal en el desarrollo del dolor crónico. Porque eventualmente si lo tiramos a toda la población, va a haber un gran porcentaje que no va a ser dolor crónico y por lo tanto no va a manifestar un efecto benéfico de la morfina. Lo otro es que fue un estudio unicéntrico, fue realizado en un país de bajos ingresos y en general los estudios de este estilo son realizados en la parte oeste del mundo y en países que tienen un mayor ingreso per cápita. Lo otro fue la entrevista telefónica para ver el dolor crónico postoperatorio y hacer el DPI. Y el seguimiento fue hasta los 6 meses, no mayor a este periodo de tiempo. Como conclusión del trabajo, principalmente dos ideas. Uno es que no hay una diferencia significativa cuando ocupo morfina intratecal versus placebo en el desarrollo del dolor crónico post-cesárea a los 3 y 6 meses, y tampoco tiene un impacto en cuanto a la severidad de interferencia del dolor, también en este periodo de tiempo en los pacientes sometidos a una cesárea. En cuanto a los comentarios de este trabajo, me pareció que tiene una clara definición de los objetivos, se asignaron de forma aleatoria a los pacientes, se mantuvieron los ciegos, las características basales de los grupos eran comparables, que lo había mostrado en la tabla 1, la estadística aplicada fue la apropiada, y los resultados son aplicables a la clínica. Yo particularmente pienso que sí, sin embargo, es como cuando vimos también el Journal Club en cuanto a la farmacoterapia para la prevención del dolor crónico postoperatorio. La falta de efecto finalmente no dictamina que la terapia no sea efectiva. Quizás en una subpoblación que está en riesgo, sí puede tener un impacto positivo. De todas maneras, a uno igual le cuesta creer que un fármaco que va a durar, sé, 24 horas, ya si le pusiste una dosis grande, no sé, quizá un poco más, pero que tenga un impacto a largo plazo, a los 3 o 6 meses. Cuesta creerlo, pero en dolor de repente pasa. Muchas veces uno hace, por ejemplo, un bloqueo y uno dice, oye, pero el bloqueo me dura, no sé, 6, 24 horas, y el paciente tiene un efecto a largo plazo, que puede durar semanas o meses. Por lo tanto, eventualmente sí podría verse un mayor efecto en los pacientes que son de mayor riesgo. Y eso es lo que quería presentar hoy día. Creo que es importante también, el otro punto a conversar es que, y acá creo que te voy a tirar un poco la pelota a ti, Tito, con respecto al uso de morfina intratecal, porque yo creo que no todos lo estamos ocupando. Yo creo que una muy baja proporción de nosotros, siendo que está la recomendación para un buen manejo del dolor en el periodo postoperatorio inmediato. No sé qué opináis, Tito.
Laquito, muchas gracias. Súper bueno el resumen del paper y tengo algunos comentarios. Ujú. Eh, Voy a dejar esa última pregunta para el final, Dale, pero me dale. voy a quedar primero con el trabajo. Lo Ujú. primero, mi comentario es que el trabajo es metodológicamente impecable, no hay nada que decir del trabajo, del Mm. protocolo. Yo no sabía que él era fellow de investigación de Harvard, pero se nota claramente, porque Mm. me llamaba la atención que un paper que nace en Nepal termine publicado en el BGA. Y bueno, aquí la evidencia es clarita, digamos, si el gallo se formó adecuadamente, tiene todo el derecho, digamos. Así que es impecable el punto de vista metodológico. La segunda pregunta es si podéis dar un pequeño comentario cuál es la diferencia entre una EVA y una escala numérica eh, Ujú. del dolor, porque Ujú. para mí son más o menos parecidas y yo entiendo que desde el punto de vista correlación de la medición es más o menos igual, es una cosa a lo Ujú. mejor más semántica, pero esa es una pregunta. Después te hago la tercera pregunta. De acuerdo. Mira, te lo voy a mostrar acá justamente con una clase del diplomado. Vamos a las bases. Sí, a las bases, sí, siempre. Entonces, vamos a ver acá. No quiero ser muy latero, pero la escala... Acá. Ya. Esta es la escala visual análoga, que uno dice siempre EVA, pero esto uno debiese medirlo con... la parte de arriba se le debiese mostrar al paciente. Esto debiese medir 10 centímetros. Entonces el paciente gradúa en qué parte está su dolor, desde sin dolor hasta el máximo dolor. Y el paciente, no sé, pues dice acá, por ejemplo. Uno en la parte como anversa de la escala debiese tener una medición en centímetros. Y uno dice, ah, el paciente puso ahí su dolor y esto en la parte de atrás dice 5 centímetros. Ah, el paciente tiene un EVA de 5. Y eso tiene una buena correlación con respecto a la escala numérica del dolor, que finalmente es preguntarle al paciente, oye, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? ¿Por qué no hacemos el EVA? Es porque es engorroso igual en el sentido de hacer una visita un poco más rápida, porque tienes que mostrarle la escala, o sea, tienes que mostrarle bien digo, la escala al paciente y después ver en la parte posterior, ah, el paciente tiene tanto dolor. Es más fácil preguntarle al tiro de la escala numérica, de una. De Y acuerdo, uno porque tienen buena correlación entre ellas. tiene muy buena correlación entre ellas, sí. Claro, Y eventualmente perfecto. la escala visual análoga también podría ser un poco más compleja para los pacientes viejitos. De acuerdo. Eh, Eso. Ya, la segunda pregunta es a raíz de un paper que se logró en febrero en Anesthesiology, Mm. fue un review hecho en Holanda de cuáles son los mediadores o los factores detectados en estudios in vitro y en animales, en el fondo, Ujú. de mediadores a nivel de la ganglia de la raíz dorsal que se han identificado en casos de dolor crónico o en modelos de dolor crónico y han detectado como más de 300 moléculas eh, que podrían estar implicadas en la mediación del dolor. Entonces, claramente el tema del dolor crónico es muy complejo, es multifactorial, son muchos los, los, las moléculas implicadas, digamos, en esta sopa dolorosa, inflamatoria, etcétera. Entonces, con este estudio, yo te encuentro toda la razón que una pequeña intervención que dure 24 horas vaya a afectar a los 3 o 6 meses, digamos, en términos de dolor crónico, cuesta un poco creerlo, pero podría ser, digamos. Entonces, con todos estos argumentos en la cabeza, con este trabajo, etcétera, ¿qué propondrías tú para disminuir el riesgo de dolor crónico postoperatorio, bajarnos de este 18% como que se ha quedado en el tiempo? ¿Cómo lo hacemos para que a los pacientes les duela menos a los 3 o 6 meses? Chuta, mira, yo pienso que me enfocaría, puede que me equivoque, acá es un poco tirar una moneda al aire, porque tanto la terapia farmacológica para la prevención del dolor crónico postoperatorio como, por ejemplo, el uso ya de morfina intratecal no ha tenido un efecto positivo en la prevención de este dolor. Entonces, yo pienso que para prevenir el dolor crónico postoperatorio me centraría más en el grupo de alto riesgo, o sea, pacientes que tienen antecedentes de dolor crónico
de forma preoperatoria, verlos en la consulta de dolor antes de ser sometidos a la cirugía. Y ahí tener el equipo multidisciplinario detrás. Porque más allá de una intervención farmacológica o que uno pueda hacer, no creo que vaya a tener un impacto en un problema que es multifactorial, como tú dices. Yo creo que me enfocaría en los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar dolor crónico postoperatorio. Ahora, específicamente en cirugía cesárea, no hay una escala validada para uno decir, oye, sé que estos pacientes que se van a someter a cesárea están en riesgo de desarrollar dolor crónico postoperatorio. Entonces, eventualmente lo que habría que partir es desarrollar una escala para ver qué paciente es susceptible de desarrollar dolor crónico postoperatorio y en ese paciente hacer todas las medidas de prevención, por lo menos del dolor agudo. Sí, Vale, decir, algo de eso se ha trabajado, pero en dolor crónico hay una escala bien simple en pacientes para determinar cuánto le va a doler en el postoperatorio, que es una escala simple, son 3 preguntas, no me acuerdo exactamente las 3, pero una de ellas era cuánto le dolía la ligadura cuando le ponían la vía venosa. Son así ¿y eso preguntas es para cesárea? para cesárea y que y que tienen Desconocida. súper buena correlación y son 3 preguntas sencillas. ¿Cuánto dolor normalmente tiene? Creo que era una, pero eran 3 preguntas sencillas y eso encontraba una muy buena correlación de cuánto le iba a doler en el postoperatorio. Y eso en particularmente necesario, es un estudio gringo. Ya, desconocida. Así que escalas pueden haber, digamos, así que, o O sea, formas de detectar pacientes que eventualmente van a terminar con más dolor. sí, lo que decían en el trabajo es que no había escalas. Quizá no estaban como no había escalas validadas, pero lo podría volver a Sí, leer pero y todo. esto es agudo nomás, no era para dolor crónico. Ah, Bueno, ya, ya. y con el tema de la morfina intratecal, tú mostraste ahí el título del consenso o de las Sí, recomendaciones de la Academia Americana de Anestesiólogos Obstétricos, en que luego hacer un análisis exhaustivo de toda la evidencia detrás del uso de morfina intratecal, eh, llegaron como a suerte de consenso en el fondo que el uso es bastante seguro, sobre todo en dosis bajas, como tú dijiste, bajo 150 microgramos, y valida una vez más, digamos, el hecho de que la morfina intratecal es el gold standard para analgesia postoperatoria necesaria. A raíz de ese mismo consenso o esas recomendaciones, yo propuse hace ya 2 años por lo menos empezar a usar morfina intratecal para todas las cesáreas. De hecho, yo me cambié completamente, digamos, y desde hace 2 años estoy usando en todas las pacientes sometidas a cesárea morfina, ya sea intratecal o peridural. Y bueno, la evidencia es clarita, digamos, en términos de efectividad de la morfina en el postoperatorio. Al menos las primeras 18 horas, las pacientes están bastante confortables. El costo es un poco más de prurito, un poco más en algunos grupos chicos de pacientes, un poco más de náuseas, pero la efectividad de la analgesia es muy superior. Así que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no sé cómo hacer un consenso aquí dentro del grupo para que todos empiecen a usarla, digamos. Yo he conversado con algunas personas, he tratado de evangelizar a algunos, pero bueno, cada uno hará lo que quiere, digamos, pero no se puede hacer digamos una norma y que todos tengan que cumplirla, porque bueno, esta cuestión tiene un poco de arte también, así que bueno, cada uno verá cómo lo hace, digamos. Pero la evidencia está. Mm. Sí, el único, o sea, cuando yo he conversado con el resto de la gente es el problema de la ilusión, de miedo a equivocarse. Por supuesto. Y sobre todo hace un poco tiempo atrás que la morfina venía en ampollas de 20 porque De 20. sacaron las de 10. No tenemos morfina sin preservante. Hay una serie de razones de por qué no usarla, digamos, pero yo creo que la balanza está más cargada a sí usarla versus que no usarla. Por lo menos yo le estoy enseñando a los becados que para todas las cesáreas tienen que usar morfina. De acuerdo. Laca, ¿y cuánto les ponéis por la perit miligramos? 2,5 miligramos. Gracias. La equipotencia intratecal peridural es 4%, no 10%. Entonces, por eso son esa relación.
Laca, ¿tú tienes alguna aprehensión o preocupación en cuanto a tener alguna complicación postoperatoria con estos pacientes que se van a sala y que eventualmente pudieran tener complicaciones mayores, digamos, le hace depresión respiratoria y cosas de ese estilo? Sí, en pacientes con claro antecedentes de SAOS, pacientes muy obesas, sí, ahí tendría una consideración de o bajarse las dosis, ponerle 50 microgramos nomás, o derechamente no ponerle. O pacientes que tengan alguna otra comorbilidad que te aumente el riesgo de presión respiratoria, pero en esos casos lo más probable es que van a terminar en un intermedio, por ejemplo, y ahí no tendría ninguna aprensión, digamos, porque van a estar monitorizadas. Pero fuera de eso, con 100 microgramos, las pacientes requieren monitorización habitual las primeras, según la guía, son las primeras 12 horas, pero yo diría que las recomendaciones o el, digamos, el nivel de preocupación es más bien bajo. De acuerdo, o sea, esa es la parte teórica clínica, digamos, pero en la práctica de nuestra institución, de nuestra sala y monitorización en la noche de nuestros pacientes. En particular, en estos 2 años me imagino que no había ningún incidente, porque lo habríamos sabido, pero Exactamente. ¿no hay aprehensión sobre el cuidado nocturno de estos pacientes? Yo, honestamente, yo creo que no. Excepto, nuevamente, que tengan algún factor de riesgo. Yo no he hecho el análisis de estos 2 años, pero tengo todas las pacientes registradas, por lo menos en nuestra estadística en FileMaker, las tengo todas documentadas, así que es cosa de bajarla y analizarla, así que es algo que tengo pendiente de hacer. Por eso apoyaría a generar una norma más en conjunto. Estoy de acuerdo contigo que a veces hay situaciones personales, pero si hay algo que claramente es de beneficio, yo creo que es válido hacerlo como una cosa de grupo. Sí, yo hasta hace 2 años me negaba a hacerlo porque no había una recomendación generalizada así de un ente central, llámese el ASA, el SOAP o quien sea, que diera como la autorización para poner morfina sin necesidad de hacer esta monitorización horaria a las pacientes las primeras 24 horas, cosa que era impracticable en nuestra institución y en muchas instituciones. Pero cuando esto se liberalizó, eso cambió por lo menos mi conducta innatamente. Entonces eso hizo el cambio en los últimos 2 años. ¿Ocupáis tramal en esos pacientes o no? No, Tito? ninguno. No, ahí no. ¿Por qué? ¿Tenéis mayor Porque riesgo de presión respiratoria? No, porque le aumentáis náusea a los pacientes innecesariamente, porque con la morfina es suficiente, asociado, por supuesto, a ahí. Sí. Ahora, en pacientes que recibieron anestesia general, ahí el manejo anestésico, el manejo analgésico es con un bloqueo de pared. Panchita. Yo quería decir 2 cosas. Uno, que cuando yo hice un trabajo acerca del dolor crónico postoperatorio en pacientes cesárea, la incidencia era altísima, iba entre el 38 a 40 y tantos %. Llamamos a las pacientes, lamentablemente nos robaron ese computador de investigación y esos datos se perdieron. Pero yo creo que es un grupo que estamos al debe, en que no lloran tanto ni son tan vistos, porque al final te preocupáis de tu guagua, de dar leche materna y todo, y al final el dolor pasa una cosa secundaria. Así que ese sería un grupo rico en donde intervenir. Y lo otro, que el tramal hace muy poco pasó a ser como de la FDA, lo prohibió en pacientes embarazadas y también en pacientes en lactancia, porque tuvieron depresión respiratoria de guaguas y entonces yo ahora me quitaron como mi analgésico que tenía como SOS cuando las pacientes tenían mucho dolor. El tramadol ya pasó a ser como prohibido. Entonces eso tenemos que replantearnos también en la analgesia postoperatoria si es necesario, porque hace muy poco pasó a ser un fármaco que está prohibido.
Sí, de hecho, el tramal no debe ser utilizado en pacientes menores de 12 años, menores de 18 años sometidos a mitalectomía o adenoidectomía, 12 a 18 años, pacientes obesos, SAOS o enfermedad pulmonar, o también en el periodo de lactancia, como dice la Panchi. Súper buen dato, súper buen argumento extra para el uso sí de morfina. Exacto, y eso es porque se murieron guaguas. Entonces, está súper prohibido. Porque por lo de la morfina y lo mismo que pasó en las amígdalas en un tiempo, pasa también en las guaguas. Ahí tenés, Ricardo, un argumento más. Me están empezando a convencer. Tito, y yo creo que junto a Eduardo podríamos trabajar el problema del dolor crónico en la cesárea. Quizás hasta mismo, no sé, pacientes que tú tenés, preguntarles de dolor y buscar a una población random donde no se le usó morfina intraepidural y ver cuáles son nuestros datos. ¿Cachai? Quizás aquí en verdad hicieron menos dolor, no sé. Los datos, o sea, el nombre y los datos de las pacientes los tengo todos. Y a esta altura deben ir, o sea, sé que van más de 150 pacientes con Claro, morfina intratecal. y podemos buscar 150 más que no lo usaron, porque hay staff que no lo usan así al azar, y comparar. Bueno, puede ser algún outcome más duro, pero también dentro de esto el dolor, porque yo me acuerdo que de todas las pacientes que llamé, ¿tú te acordáis de que cuando hice ese trabajo? Era una cuestión impactante a la cantidad que le dolía, y muchas tomaban paracetamol para el dolor. Entonces quizás se puede ver una reducción en nuestra población. Totalmente de acuerdo. Pero de nuevo les tiro la pregunta de vuelta. ¿Cuánto, o sea, qué más podemos hacer para disminuir este dolor crónico que es tan alto, digamos? Porque, o sea, 18% ya muy alto. Peor el que tú encontraste, Panchi. Sí, esa es la pregunta que están haciéndose todo ahora desesperadamente, porque la verdad que lo farmacológico, como decía el flaco, parece que no es la vía, y en cesárea tendríamos que sentarnos a revisar y ver, porque en nuestros pacientes lo que decía el flaco es ya generar prehabilitación del paciente con dolor crónico que se va a operar, ¿cachai? Porque intervenir a ese paciente el día de la cirugía, hablarle y hacerlo interdisciplinario es básicamente imposible. Pero en el setting de la cesárea tampoco es como que tú estés preocupado de tu dolor postoperatorio, estés preocupado de la guagua, que salga bien, que puede ser tal día. Entonces es como que yo creo que es una población que tenemos que analizar y podemos encontrar. A mí me gustaría, yo estoy probando una crema de lidocaína que la Paula la va a presentar el otro miércoles. A mí me gustaría saber desde cuándo, por ejemplo, pueden empezar a usar esta crema en la incisión, porque el dolor que yo encontré era básicamente dolor neuropático severo en la incisión en el Fanestil. Entonces, quizá una intervención puede ser esa. Yo he estado pensando, porque la verdad yo no tengo la respuesta. Yo no me veo preparando a las pacientes cesáreas, mire, vaya a la consulta de dolor crónico, porque para prepararse, para que tenga menos dolor, porque cuando uno va a tener guagua tiene miles de preocupaciones más que una, y que más encima te van a mandar a la psicóloga y a otra cuestión. O sea, no veo en esa población ese setting. Entonces yo creo que podríamos sentarnos, una serie de revisión, pero yo siento que podemos hacer algo. Súper, ¿más comentarios? Oye, ya con todo lo que están mencionando es una oportunidad excelente para hacer un estudio al respecto. Tienen gente experta, ahí no es suficiente, tienen forma de medirlo, para que se entusiasmen. Sí, nos vamos a juntar Laca, Eduardo, Pedemonte y la Panchi va a hacerlo. Vamos a mandar Fuentes. próxima reunión. ¿Fuentes De quieren todas también? maneras. Bueno, Listo, entonces no, se armó, se tenemos dijo y se el hizo todo. grupo, exacto. Se hizo y Bien. ya. Y hacer además una demostración de que nuestro FileMaker sirve. Silencio Ya, incómodo. queridos.
Oye, ¿estamos o no? Yo creo que hay Estamos. que empezar a movilizarse porque me tengo que estar solo hoy día. Ya, queridos, nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao, chao.